Ahí dígale entendido, la verdad no se está grabando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy Buenas tenemos tardes, el doctor. gusto de presentar al doctor Manuel Ángeles Castellanos, que es profesor de este departamento, es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UATCO y un doctorado en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Actualmente es profesor investigador titular C, tiempo completo en este departamento de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación principales son la cromobiología clínica y experimental. El trabajo que presentará hoy es resultado de sus actividades académicas del postdoctorado de Montserrat en su laboratorio. Ha publicado 48 artículos internacionales, 42 nacionales, 10 capítulos en libros y un libro sobre morfología humana. Ha dirigido 30 tesis entre doctorado, maestría, especialidad médica y de licenciatura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 2. Actualmente nos va a platicar del metopismo como variante anatómica de importancia diagnóstica. Doctor, muchas gracias. Gracias, gracias, pues estar en casa, pues es lo más bonito. Gracias, jóvenes. Esta plática sale por la necesidad de cambio curricular de la facultad, la necesidad de ir actualizando a nuestros profesores y uno de las partes importantes dentro de la solicitud de nuestra administración a nivel de dirección es que en cada uno de los departamentos se lleven a cabo este tipo de seminarios, que son seminarios disciplinares, que es decir, es la oportunidad que tenemos los profesores de discutir entre pares. Y me da mucho gusto que estén aquí ustedes como parte de la formación de los nuevos cuadros que van a ser catedráticos en algún futuro. Platicaba con la doctora y la anatomía generalmente la vemos como una materia muy constante donde consideramos que no va a cambiar. Sin embargo, en el no cambio existe una variabilidad, ¿no? Y esta variabilidad es muy importante porque cuando nosotros enseñamos anatomía con modelos preestablecidos y con, por ejemplo, todos estos programas anatómicos que no consideran las variables, nos quedemos con esa idea de que todo es exactamente igual. El metopismo, el tema que les voy a platicar es una variante anatómica, pero que sí, me decía la doctora de importancia clínica, le digo, más que de importancia clínica es de importancia diagnóstica, ¿no? Por la importancia que tiene cuando nosotros hacemos un diagnóstico, ¿no? Y que se conjuntan los hechos del padecimiento con una sospecha de algo, pero cuando revisamos realmente no sucedió ninguna alteración, lo que estamos observando es realmente una variante anatómica. Ahora, buenas tardes. Y entonces, para hablarles me dijeron, para hablarles del metopismo, primeramente tendríamos que definir, a ver, la palabra metópico. La palabra metópico, ¿sí? Viene del griego metopon y quiere decir frente, ¿sí? Se refiere a todo lo que se relaciona como la frente, como la sutura, y por eso se llama sutura metópica o sutura de la frente, ¿no? Que es una sutura que vamos a ver nosotros que va a unir dos huesos frontales, ¿no? Entonces nosotros la vamos a poder observar. Recuerda de Twitch, ¿no? No te preocupes. Dale, Padre, ándale. Entonces, nosotros vemos que en el desarrollo del cráneo del recién nacido o del feto, vamos a tener que principalmente la calota está conformada por 5 huesos, que serían 2 frontales, 2 parietales y la escama del occipital. Estos se van a unir gracias a una articulación de tipo fibrosa, en este caso son suturas, ¿no? Y en especial, la sutura que une a los dos frontales se conoce con el nombre de sutura metópica y que va del nación al breno, ¿no? Y es una sutura que nosotros vamos a ver que cuando están el recién nacido son muy importantes porque permiten que en el momento del parto cabalguen estos huesos y permitan entonces el paso del
de la cabeza del bebé sin mucha dificultad, ¿no? Entonces, esa es su función principal en esta edad, ¿no? Y lógicamente que bueno, ya hablaremos de las fontanelas, son muy importantes como ventanas de acceso para poder hacer una exploración adecuada a través de ultrasonido, por ejemplo, en los recién nacidos que se sospecha de alguna alteración interna. Entonces tenemos varias suturas, la sutura metópica, la sutura coronal propiamente, la sutura sagital y la sutura lamboidea. Estas suturas, propiamente en el desarrollo, van a irse consolidando, se van a ir osificando, pero se osifican de manera paulatina. Vamos a tener nosotros, ya se desconectó este chico. Probamos si servía, ahora no, dale ¿no? Vemos nosotros, por ejemplo, este es un cráneo de un recién nacido, y aquí vemos la cintura metópica, dos frontales, vemos la fontanela anterior, Bregman. En esta técnica lo que hicimos nosotros fue teñir los núcleos de osificación. Acuérdense ustedes que este hueso plano tiene un núcleo de osificación y es intramembranosa la osificación de estos huesos. Y entonces aquí podemos ver nosotros con una técnica que se llama diafanización con tinción de alizarina. Y lo que estamos viendo nosotros es exactamente aquí en el centro esta sutura todavía no está osificada, puesto que es feto todavía y todavía hay membrana, pues está cartílago, ¿no? Entonces vemos aquí a la fontanela anterior. Y bien, entonces es una osificación que va haciéndose de manera paulatina, de tal manera que le das ahí, ¿no? Vamos a tener nosotros Chavita. No, no soy yo. ¿La que sigue? Ándale, dale, sigo. Y esto lo jalo. Bien, nosotros vemos, por ejemplo, que hay diferentes momentos de osificación, eso es muy importante, ¿no? Bueno, la cintura metódica tiene de 9 a 2 años sin osificarse. Vamos a tener nosotros, por ejemplo, las coronales, aunque aquí generalmente nunca se osifican. Ahorita les voy a enseñar unos cráneos de abuelitos, que bueno, sí están bien cerradas, pero nunca se van a borrar, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas. Y entonces vemos nosotros que la fontanela anterior, por ejemplo, entre los 9 y 18 meses, de 3 a 6 años la fontanela posterior, no, las fontanelas laterales 3 y 2 años laterales. Eso es muy importante porque dependiendo de este momento, si se cierran antes, nos van a generar problemas. Si se cierran después, tal vez no nos queden problemas, pero nos van a dejar la evidencia de que existieron. La que sigue. ¿No? Y entonces, lo más grave podría ser que se cierren antes de tiempo, ¿no? Al cerrarse antes de tiempo, nos van a dar a nosotros un problema que se llama craniosinostosis, los craniosinostosis, y que pueden ser, realmente lo que hacen las craniosinostosis es que limitan el crecimiento adecuado del sistema nervioso del cerebro, en este caso. Y entonces depende de la sutura que se cierre, que puede ser, por ejemplo, la sagital, ¿no? Y entonces nos va a dar exactamente una craniosinostosis medial y va a ser como si fuera un pico, ¿no? Si se cierra aquí, estamos viendo una sinostosis anterior, ¿sí? Entonces, la anterior, aquí también es una coronal, pero media nada más, esta sería una lamboidea lateral. Nos va a ver como al haber restricción del crecimiento de un lado, pues nos va a dar una malformación asimétrica en el cráneo. Ahora, esas craniosinostosis pueden ser únicas o múltiples, pero también pueden ser asociadas a un síndrome. Entonces se dividen en sindromáticas y no sindromáticas, ¿no? Cuando están asociadas a síndrome, generalmente ya hay síndromes que están caracterizados por esto. Y entonces, desde que se hace el cariotipo y se identifica el síndrome, se piensa en este diagnóstico y se le da el tratamiento adecuado, que es evitar que se cierren previamente con cirugía en el momento adecuado. A ver si sirve ya eso. Si sirve, ¿no? Ahora,
me llama la atención y que es de la sutura que estamos hablando, que es la sutura metópica. Aquí la vemos desde arriba, este sería el rema, estamos viendo nosotros a a la sutura metópica en un cráneo de recién nacido normal. Si lo vemos aquí nosotros, ya está cerrada y empieza a formar como si fuera un triángulo, por eso se llama así, ¿no? Trígono cefálico, ¿no? Entonces está así la cabecita hacia adelante, con un pico como si fuera carita de hacha, ¿no? La que sigue, por favor. Gracias, Chata. La vemos, es el mismo paciente, digo, la misma comparación, de hecho, y aquí observamos nosotros cómo se empieza a modificar entonces los ojitos. De hecho, estos no forman los senos frontales, los que tienen exactamente cierre de la craneoestosis frontal o metópica, no forman los senos frontales. Entonces, vemos nosotros cómo se observa este diagnóstico. Ya, gracias. Pero ahora, eso es cuando se cierra antes. Y cuando se cierra después, ¿qué sucede? O cuando no se cierra. No. Durante la infancia ya vimos que se cierran en diferentes momentos del desarrollo. Sin embargo, pueden persistir algunas de estas suturas. Si nos dicen la persistencia de la corona de la sagital, pues sabemos que ahí está, ¿no? Cuando no reconocemos que existe la persistencia, o no conocimos, o no nos platicaron, o no nos fijamos bien en los cráneos que tenemos en la facultad de medicina, ¿no? Nosotros hacemos una revisión de los cráneos que hay allá, y ahorita me parece que más, porque no hay, voy a necesidad de tantos. Del número de cráneos que tenemos allá arriba, tenemos como 20 como 20 con la persistencia de la sutura. De hecho, este es el modelo. Ahorita lo van a ver en el artículo que publicamos. Entonces, esto es muy importante porque si no lo reconocemos nosotros, ¿sí? La podemos nosotros ver en radiografías, ¿sí? Y el que no tiene en mente este problema, o esa persistencia que realmente no es un problema, puede confundir en su diagnóstico con una fractura. Y así es. Este artículo es muy interesante, lo publicaron en neurocirugía, ¿no? De un paciente que con sutura metópica persistente y que puede simular una fractura del cráneo en un escenario de urgencia. Entonces, ¿qué es lo importante de esta variante? Digo, si ustedes la conocen y no, quizá, pues, ya, yo la conozco, pero aunque no me lo crean, hay gentes que no han tenido la oportunidad de tener un cráneo en la mano. Hay médicos que no tuvieron disección, hay médicos que se les enseña únicamente con todas estos, ¿cómo se llaman? Atlas, y que no traen las variantes anatómicas, ¿no? Y lógicamente que esto va a generar, pues, una confusión si nunca lo habían visto, ¿no? La que sigue, Chelo. Gracias. Entonces, ¿qué es lo importante de estas suturas, de esta variante, ¿no? Que es clínicamente relevante. Es clínicamente relevante porque si nosotros tenemos un paciente que tenga alguna sospecha de un traumatismo craneoencefálico y le hacemos una radiografía o una tomografía y no tenemos el conocimiento de que puede existir esta variante, y como pueden ver aquí en la población que tenemos nada más de cráneos en la facultad, por lo menos 15 yo encontré que tienen esta variante, entonces es muy alta la prevalencia. Entonces, podríamos confundirlo con una fractura de cráneo, ¿no? ¿Puede ayudar a identificar personas? Probablemente sí, ¿no? Si tenemos el antecedente de una radiografía de este paciente, de una tomografía, y decir, ¿sabes qué? Mi persona que busco, pues tenía una persistencia de sutura metópica, y pues el que me estás entregando no la tiene, ¿no? Entonces, y yo creo que podría servir. Debe ser, ¿no?
como les digo, los neurocirujanos son conscientes de la presencia del mitotismo antes de realizar la craneotomía, y eso lo puse porque el caso que les voy a presentar sí sucedió, ¿no? Nada más, y ese es un problema que tenemos ahorita actualmente. Le hablaron al neurocirujano, el neurocirujano sí dice: ¿qué pasó? Pasó esto, ahorita les platico el caso. Pues pásenlo a quirófano, ya voy, ¿no? Sin valorar la imagenología, por lo menos, ¿no? Entonces, es muy importante también para comprender de que los peritos que son los encargados de decir si el paciente murió, por ejemplo, por una fractura, o era o una persistencia nada más. El que no conoce dice: pues es que está roto acá y es una fractura, entonces sí murió por un proceso violento. Entonces, es muy importante para el diagnóstico, por eso le decía a la doctora que era importante ponerle ese título, ¿no? Para, con importancia, diagnóstico, porque puede llegar a conducir a un diagnóstico equivocado, y lógicamente pues también vamos a tener un tratamiento pues no adecuado. Entonces, yo considero que esto es crucial para el anatomista, ¿no? Para el perito forense, para los médicos en general, los de primer contacto, los médicos cirujanos, radiólogos, ¿no? Ya otorrinolaringólogos, antropólogos y biólogos evolutivos, por la parte de. Entonces, esto es muy importante que nosotros como profesores, cuando veamos cráneo, que ya casi 2 semanas, ¿no? Vamos a ver cráneo, decirles que existen estas variantes a los muchachos, que tengan en mente que pueden tener en algún momento de su carrera un paciente con esta persistencia. Y les digo porque creo que la población mexicana sí hay que hacerlo más amplio, ¿no? Hay que hacer un estudio mucho más amplio con mucha más población. Pero si empezamos nosotros, ahorita estamos llevando un estudio en el Instituto de Neuro, donde estamos viendo todos los pacientes que llegan allá, porque ellos sí tienen resonancias magnéticas, y estamos empezando con el Hospital General. Ellos tienen resonancias magnéticas, entonces queremos ver una población más grande y qué prevalencia tiene la presencia nada más de la cintura metópica, y por qué es importante que nosotros la conozcamos, o por lo menos se las enseñemos a los chicos. ¿No saben qué, jóvenes? Miren, también hay esta variante y está aquí, y es de importancia para que no vayan a tener un error, ¿no? Creo que sí les comentaba yo la última vez que platiqué con ustedes, que en Inglaterra ya está determinado que un error médico puede ser considerado como errores por insuficiencia del conocimiento anatómico. Así, a los cirujanos les ponen no es diagnóstico, pero ese es el motivo de condena, por insuficiencia en el conocimiento anatómico, porque no conocen las variantes anatómicas. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué les voy a platicar? Ya casi terminamos. Es muy rápido esto, es muy, muy importante. Pero es muy interesante el contexto. ¿Por qué llegamos a esto? Esto sucedió hace poco, en diciembre del año pasado, en Oaxaca. Oye, soy de Oaxaca, tengo mucho contacto con los muchachos, con los médicos Resulta que es un chico de 19 años que viene en motor, ¿no? No trae casco, ¿no? Y se da un resbalón, se da un trauma de alta energía, queda inconsciente, con sangrado en la cabeza, ¿no? Y entonces resulta que como había riesgo moderado, pensaron en un traumatismo craneoencefálico sin fractura, lógicamente, y le hacen esta clasificación de cefalea progresiva. Esto ya lo hace el intensivista. Resulta que en el primer contacto, los chicos que lo recogieron del servicio que recoge a los accidentados, lo llevaron al hospital, le sacaron una radiografía e inmediatamente le hablaron al cirujano que tenían un traumatismo craneoencefálico. Y lo que hicieron fue que el neurocirujano, pues muchas veces hizo cirugía y se le prendieron los ojitos y dijo: sí, pásenlo a quirófano, ya voy, ¿no? Afortunadamente, porque le hablaron a alguien que tenía por lo menos el conocimiento de la existencia de esta variante.
Entonces, lo valoró el intensivista, vio que no había datos neurológicos francos de un problema inflamatorio del sistema nervioso central. Y lo que hizo fue ver una tomografía mientras vamos a ver cómo evoluciona. Cuando llegó el médico, el neurocirujano le dijo, espérate, estamos valorando, no son claros los síntomas de daño neuronal. Y entonces, cuando llegó las imágenes son esas, ese es el paciente. Este es el paciente real, ¿no? Entonces, bueno, vieron que había una persistencia y este intensivista estuvo aquí con nosotros como profesor, ¿no? Octavio Lescas Méndez, Tallito, él estuvo acá y ahora está en Oaxaca, pero estuvo acá y me dijo, ¿qué crees? Encontré un metopismo como el que vimos en Chile, porque esta lo vimos una vez en un congreso de anatomía en Chile. Temuco. Y me dice, míralo, ¿cómo está? Fíjate que así me platicó el caso. Y le digo, oye, Octavio, esto es muy lindo para publicarlo. Vamos a hacer una publicación porque hay que dar a conocer este hallazgo clínico, porque lo hemos visto nosotros en clases, pero no con la historia o el desarrollo de la presentación de este trauma craneoencefálico, donde se confundió por un traumatismo craneoencefálico. Muy seguramente, si no hubiese estado, en este caso, este médico que reconoció que era un metopismo, muy probablemente lo hubieran metido a quirófano, por lo menos lo hubieran anestesiado, ¿no? Y le abre el neurocirujano, ve que no hay nada y lo vuelve a cerrar, pero seguro que cobra. Entonces, pues el paciente no fue más allá del simple hallazgo, no hicieron la craneotomía ni nada, sino por el procedimiento quirúrgico quedó en esto. Y entonces lo que hicimos nosotros es, para mí era importante que esto se publicara y se diera a conocer porque es muy importante el error que se estaba cometiendo por no tener el conocimiento de esta variante. La que sigue, Chavo. Y entonces, teniendo esa, pues hicimos un artículo que si gustan se los puedo enviar, donde hicimos pues toda la parte de introducción de qué es lo que les estoy platicando, qué es la sutura metópica, cuando se cierra, ¿no? La persistencia, les digo que es yo no sé si es no, mi cráneo que está aquí, es este. Vine, le tomé unas fotos, dije, yo los he visto ahí ¿cómo se llama? En el acervo, entonces vamos a justificar y vamos a explicar lo que es una sutura metópica. Entonces, cuando hay una fractura, generalmente la fractura es lineal o es estrellada, tiene múltiples bordes y tiene espículas, a veces si es muy fuerte el traumatismo. ¿Qué diferencia a esto de una fractura? Los bordes dentados, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre hay que buscar en la imagenología, que tengan los bordes dentados, ¿sí? Y sobre todo, ¿sí? Que no son bordes dentados escleróticos exactamente, pero la sutura metópica, dice, se puede diferenciar fácilmente, sí, pero cuando la conoces. Cuando no la conoces es el problema, por eso la confundieron. Y la han confundido porque no somos los únicos. Si ustedes se meten al PubMed y ponen metopismo y neurocirugía o metopismo nada más, persistencia, en inglés lógico, ¿no? Pues metop, ¿verdad? Y entonces va a salir que hay muchos casos, ¿no? Desafortunadamente lo publican más los chinos, en África y la India, ¿no? Son muy raros que se publiquen en otro lado. Entonces, en este caso lo publicamos nosotros y resulta que es un hallazgo que creo que sí es importante que lo conozcan los muchachos, que nosotros como profesores vemos esta información así de pasadita, muchachos, miren, se cierra aquí porque se forma la fontanela anterior y por eso tiene esa forma romboidea y bueno, esta se cierra después de los 2 años, pero puede persistir. Entonces, la que sigue. ¿No? Entonces, ven bien rápido, soy muy rápido. Entonces, siempre como conclusiones principales de variantes anatómicas, que son lógicamente alteraciones en la composición del cuerpo humano,
son normales, esto es algo normal que se puede dar, puede estar o no, no genera otro síntoma más que se encuentre allá y que se pueda confundir, ¿sí? Como les digo, evita confusiones diagnósticas, se requiere a veces hacer pruebas complementarias, ¿no? O algunas innecesarias. Si hubieran visto la radiografía desde un principio y el que vio la radiografía lo hubiera identificado, pues, oye, es un metopismo, ¿no? Viendo los bordes dentados. Pero no se tuvo que hacer una tomografía porque no lo conoce. Entonces, es muy importante para planificar tratamientos quirúrgicos, en este caso endovasculares, cuando hablamos de variantes anatómicas vasculares, que también las existen ahorita. Sí, y van a ver que vamos a tener la oportunidad de platicar con ustedes cuando veamos pelvis de la corona mortis. ¿No? Tenemos un estudio de 108 pelvis, muy bonito el estudio, con esa persistencia de tanto arterial como venosa. ¿No? Pueden provocar síntomas en algunas ocasiones cuando son sobre todo viscerales, ¿no? Aquí no te provoca ningún síntoma, salvo que no sabíamos que tenía, ¿no? Y lógicamente que va a reducir sobre todo tratamientos innecesarios. Nada más era vigilancia, que el paciente se mantuviera estable neurológicamente y se fue al tercer día, si no mal recuerdo. Entonces, creo que son todas, es un caso muy interesante, aunque muy conciso. Lo que sigue, Chavita, creo que ya estamos. Ya. Ese es el artículo que publicamos con esta alteración. Yo se los puedo enviar si gustan para que no haya problema. Se reportó en un journal que reporta imágenes, ¿no? Por la importancia diagnóstica de las personas. Y la que sigue, Chavita. Ya. ¿Quieren comentar? Gracias, Gaby, justamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Gaby, A ver, Manuel, me quedo con la duda. O sea, se cierra la sutura estas a suturas, los 2 años. a 2 años. A los 2 años, sí. Y entonces, ¿cómo haces el diagnóstico diferencial? O sea, cuando dices que es un metotismo, ¿de qué está cerrado? Yo tengo la sutura metópica, pero no es metotismo, porque el metotismo es que se queda bien, ¿no? Entonces, ¿cómo haces el diagnóstico? O sea, ¿cómo puedes decir que este sí y este no? No, realmente cuando persiste la sutura se considera metopismo desde el punto de vista neuroanatómico. Así está, ¿cómo se llama? Está, ¿cómo se llama? Exactamente. O sea, no es cuando No tiene que estar abierta, no, es personal. que persista esta sutura, porque pásame tu cráneo que está dentro. ¿Sí? Porque en algunos cráneos esta sutura no nada más es superficial, sino que es profunda, atraviesa las dos placas. Entonces, por la radiopacidad, pareciera que está ahí una fractura. Esa es una. Otra pregunta es, cuando está abierta, se dice que puede modificar el crecimiento del cráneo, no digamos del cerebro, del cráneo. Y yo sí me bajo mi conciencia porque hace algunos años no estaban de acuerdo si persiste esta apertura, eso modifica la estructura del cráneo. O no, La estructura no, lo que no se modifica, lo único que se dice, que también todavía no llegan a consenso, ¿no? Algunos dicen que, pues, que aunque se mantenga abierta, el único inconveniente es que podría existir más fiabilidad, aunque se pueda realmente romper, ¿no? Pero no se ha visto que se modifique el crecimiento cerebral o el crecimiento óseo. Lo que sí se sabe y se estudia mucho es que cuando se cierran antes, pues tenemos todo el problema secundario de crecimiento cerebral. Y bueno, la última es como las costumbres, la cultura culturales.
que lo hacen a propósito a veces. Bueno. Y eso yo no sé qué consecuencias médicas tienen con lo mismo. No puede crecer de más el cerebro, etcétera. Pues, ya no sé, la verdad, eso sí, no sé si existe una evaluación neurológica de los niños africanos que les ponen, que les amarran para que les crezca una turrencefalia, ¿no? Terrible, no sé, fíjate que sería muy interesante revisar si este crecimiento, al modificar la caja craneal, se modifica también el cerebro, no sé, fíjate. Se dice que solamente la modificación del desarrollo cerebral es cuando hay una craneosinostosis generalizada, cuando todas las suturas se cierran antes. Entonces hay una microencefalia. No se desarrolla el encéfalo y trae como consecuencia un retraso cerebral. Y de hecho la característica es que el cráneo no crece, hay una microcefalia y la cara sí. Entonces esos niños se les conoce como la cara de pájaro, porque crece la nariz y ahí trae retraso. Cuando hay modificación, por ejemplo, en estas culturas que modifican la forma del cráneo, se sigue desarrollando el cráneo y el encéfalo crece de acuerdo a la forma que tiene el cráneo y no hay registrado un retraso o una alteración en la función cerebral. Ya por último, se me hace súper interesante el cuestiones de educación. O sea, si fuera posible que se diagnosticar esto solo con la radiografía, porque si no se guardan muy complicado. Pero sí, en la radiografía, pues esto para ti de identificación. Sí, a mí cuando estuve leyendo todo esto, me pareció muy interesante esta parte de utilizarlo como otro punto más para la identificación certera de un paciente en búsqueda, ¿no? Sí, gracias a ustedes. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, doctor, para agradecerle su tiempo, un caso muy breve, muy conciso. En este caso, pues considero que es un tema sumamente importante contestarlo porque, como lo comentó, pues sí, muchas veces existe ese error, sobre todo de la parte neuroquirúrgica, de que muchas veces sucede la parte de, oye, me llegó tal caso, pásalo al quirófano y no tengo, digo, la valoración es una hemorragia intracraneal, una fortuna máquina, ¿no? La paso, hago la cranectomía descompresiva y resulta que no, y no, ¿verdad? Pero además de eso, yo creo que valdría mucho la pena, en el caso, por ejemplo, nos vamos, que se comenta mucho la parte de, pues sí, el retraso del niño cuando se produce un cierre prematuro de todas las suturas que generan una microcefalia, pero considero que también valdría mucho la pena hacer quizás un análisis, por ejemplo, en algunos institutos como el IMPER, el Instituto Nacional de Pediatría o algún hospital de perinatología, donde valoremos la parte acerca de cuántos niños pudieran llegar a presentar un metopismo o pudieran presentar alguna alteración de esta índole, incluso les ayudara con una forma compensatoria. Es decir, porque pues al no cerrar las suturas antes de tiempo, incluso puedes prevenir en este caso una hipertensión intracraneal, por ejemplo. Entonces considero que es un tema bien, bien importante que muchas veces quizás pasa de largo y como lo comentaba usted, doctor, creo que al final de cuentas pues hay que sentirnos afortunados de poder conocer esta parte, tener los cráneos y modelos que representen gráficamente la parte de este metopismo, en este caso de la sutura metópica, pero que también pudiera existir alguna otra. Claro. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices. Yo creo que me quedo con lo último. Valorar la posibilidad de tener nosotros el material biológico y utilizarlo. No, a veces hay un cráneo de esos dentro de la caja que nos dan para dar la clase y padrísimo, que ahí lo tomas y lo enseñas. Pero hay cajas que no llevan y entonces no, se te olvida. Entonces, pero yo creo que sí es muy importante que nosotros, al menos de pasadita, le digamos a los muchachos que existen variantes que pueden ser parte de su enseñanza y que en algún momento podrían disparar una opinión que pueda evitar un error diagnóstico. Pues muchas gracias, doctor. Muy interesante la investigación que está realizando. Mi pregunta es, ¿se tiene algo reportado o se sabe algo respecto a la exploración física en pacientes, las cuales les pueda dar luz a que esta estructura está, pues no cerrada totalmente?
la prueba de transcombinación o alguien ha llevado a cabo algún estudio al respecto? No. Bueno, yo estoy viendo aquí, lo único que existen son reportes de antropología, de tantos cráneos o tantos de población, sobre todo africanos, ¿no? De poblaciones africanas tienen entopismo. Hay otro estudio interesante africano, creo que es de Brasil, muy bonito también, donde nos dan una prevalencia de esto. Y casi todos los demás son reportes de casos clínicos que salieron ahí durante el proceso del diagnóstico de un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Entonces, sí, hay mucho que hacer. Yo por eso les decía, pues vamos a irnos a los hospitales, y porque ahí tienen todas las imagenologías, ¿no? En neuro y en el Hospital General, uno residente, y vamos a hacer esto, ¿no? Porque vamos a ver qué tan frecuente es que lleguen, primeramente que lleguen y que se diagnostique el metopismo. Y el segundo, ¿qué tanto ese metopismo que se encontró ahí tuvo que ver con el caso, con la referencia por la que está el paciente? Entonces, en eso estamos. Claro, A ver si ustedes... Tenemos en el chat al doctor José Luis Rojas. El maestro reumatólogo. Adelante, doctor. Pues más que todo, felicidades, doctor. Es una excelente motivación y me siento muy orgulloso de pertenecer a su grupo. Usted es el maestro, yo apenas llevo poco tiempo ahí en la anatomía, soy de ortopedia, pues ya tengo muchos años. Pues hay otras variantes que es muy importante, así como usted dijo, la rótula bipartita. En muchas veces encontré un residente que había programado una rótula bipartita y le iban a operar, y no, pues es una variante. Entonces, en nuestra acervo de anatomía necesitamos manifestar siempre que existen variantes. Y de la corona mortis igual. Si no conocemos la corona mortis, ¿verdad? En fracturas de pelvis, en un momento se va o al operar. Muchas veces operamos pelvis y por no conocer que existen esas variantes, pues de unos minutos ya tenemos, de un paciente ya tenemos un cadáver. De por sí las lesiones de pelvis son un porcentaje muy alto de mortalidad, pero sabiendo que existe el tema de la corona mortis, podemos hacer prevención de la cirugía y con apoyo de la anatomía. Muchas gracias, doctor. Felicidades. No, al contrario, doctor, muchas gracias. Sí, lo de Corona Mortis. Mañana a las 9 lo voy a presentar en el Congreso de Investigación, y ya cuando digamos tenis ya estará publicado, pero ojalá. Felicidades, doctor. Gracias.